buenas noches. ¿Qué tal les va en este viernes? Ya son los últimos días de este mes de abril, que es, por cierto, también uno de los últimos meses en este periodo de elección. Bienvenidos a Economía Social. Su amiga y servidora Claudia Villegas les da la bienvenida a este programa que hemos titulado ¿Qué sigue después del Fondo de Pensiones para el Bienestar? Le quiero dar la bienvenida a toda la comunidad astillada que nos hace el favor de regalarnos su tiempo, su like, sus pensamientos, sus reflexiones. Gracias de verdad por estar aquí. La revista Fortuna también les da la más cordial bienvenida. Y hoy vamos a platicar con un experto que de verdad es uno de mis expertos consentidos, con quien he trabajado desde hace varias décadas. Lo reencuentro ahora que está súper enterado de este tema de las Afores. Vamos a platicar con el investigador académico en temas de salud, de seguridad, de prevención social, Gustavo Leal. Bienvenido, doctor Gustavo Leal. ¿Cómo está? Claudia, muy bien, muy honrado de esta invitación y con el placer de volver a verte tan bien como estás y a toda la producción del programa. Mucho gusto. Muchas gracias, querido doctor. Le pedimos precisamente a la producción que nos ponga en pantalla una pequeña biografía que hemos preparado para que todos nuestros amigos que se están conectando aquí en Economía Social puedan saber un poquito más de usted y que sepan que estamos hablando con un verdadero experto en temas de seguridad social. Adelante, Juan Manuel, por favor. Bueno, pues como ustedes pueden observar, amigos, amigas de Economía Social, estamos con el doctor Gustavo Leal, doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él ha realizado estancias postdoctorales en la Universidad de Innsbruck, en Austria, y en el gabinete del Ministerio de Sanidad y Consumo de Madrid, España. También ha sido profesor visitante en la Universidad de Duke, Durham, en North Carolina, y trabaja como especialista en política política pública de salud y seguridad social desde 1979. Las líneas de investigación del doctor Leal son sistemas de pensiones en el mundo, sistemas de salud en México y el mundo, así como diversos tópicos de las políticas y sociales. Actualmente es profesor investigador titular de tiempo completo en la gloriosa Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Xochimilco. Doctor Gustavo Leal, no sabe qué gusto me da platicar con usted sobre este tema, que se acuerda usted en la época del Financiero y usted como columnista de La Jornada, platicábamos mucho si este iba a ser, pues hace más de 2 décadas, doctor, y no digo más porque van a adivinar nuestras edades, los amigos que nos acompañan, pero platicábamos mucho de este sistema, de si este sistema iba a hacerlo mejor. A toro pasado, doctor, y ahora que tenemos un fondo de pensiones para el bienestar, esta reforma que el gobierno del presidente López Obrador, pues desde mi perspectiva, atinadamente ha visto que hay por ahí una falla que economistas como usted seguramente están analizando. Yo creo que es como una falla de mercado que no funcionó. ¿Cómo lo ve, doctor? ¿Cuál es su evaluación? Pues sí, el recuerdo, Claudia, es muy preciso, sí, desde las épocas en que usted estaba en el Financiero, luego en Fortuna, hemos tenido la oportunidad de tratar muchos temas. Me acuerdo especialmente qué bien trató usted en un momento muy difícil porque había una actitud muy cerrada, toda mi denuncia al Seguro Popular, después el paso desafortunadísimo de Santiago Levy por el IMSS, ¿verdad? Benjamín González Roaro por el ISSSTE. Es muy interesante recordar toda esa temporada. Y sí, Claudia, en efecto, creo que podemos iniciar señalando que pues se cumplieron los peores pronósticos que teníamos, porque nos tocó a su servidor y a otros integrantes de mi equipo del GEPS, Grupo de Estudios en Políticas de Salud y Seguridad Social, pues vivir la votación de 1995, donde Zedillo impuso el sistema Afore. También habíamos tenido la oportunidad de conocer antes el SAR 92, el de Pedro Aspe en la época de Salinas de Gortari. Igualmente nos tocó pues el desafortunadísimo expediente de la iniciativa que se presentó
por Joel Ayala para el ISSSTE en 2006, que luego vino a ser la reforma de Calderón y de Beltrones. Tratamos mucho en esa ocasión, Claudia, me acuerdo, como sin la participación del PRI de Beltrones no hubiera habido esa reforma regresiva que hubo al ISSSTE en 2007. Y bueno, pues todo el periodo, el último, podríamos decir, donde la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de Peña Nieto, encabezada por Carlos Ramírez, recuerdo haber platicado también mucho con Claudia sobre este personaje, nos puso frente a la primera oportunidad en que la OSD, la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, presentó un estudio que cancelaba realmente las pensiones de la generación de transición en el IMSS. Y en ese momento el debate en la Cámara de Diputados y de Senadores, que fue muy fructífero, pudo detener esta ofensiva del peñismo que realmente hubiera puesto peor aún el cuadro pensionario que tenemos ahora. Entonces, sí, son muchos años realmente de seguir esta temática y en ese marco, pues yo creo que sí hay que celebrar, como muy bien señala Claudia, que el presidente López Obrador haya puesto sobre la mesa el tema. Pudo haberlo evitado porque aquí hay que recordar que él, como candidato en las varias oportunidades que tuvo a la presidencia de la República, nunca se ocupó explícitamente del tema de las pensiones. Sí fue solidario en el 2007, porque ya para entonces él había sido candidato, es el fraude de 2006, en todo el proceso de amparos, pero no hay, si se revisa su ideario, y particularmente los libros que él fue elaborando poco a poco sobre lo que vendría a ser ahora la primera etapa de la Cuarta Transformación, no hay un pronunciamiento nunca específico de él en materia de cómo acometer estas reformas neoliberales. Esto empezó, en verdad, Claudia, cuando él, ya como presidente de la República, hace lo que yo he bautizado como un tibio ajuste al apartado A, ¿verdad? A los 22, 23 millones de trabajadores que están asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ajuste que se opera en 2020 y que se publica en diciembre de ese año 2020 y que es el primer paso que él da ya como presidente de la República. Ahora, hay que aclarar, así como él no trató nunca como candidato el tema, también es cierto que él tuvo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados hasta junio de 2021. Luego la perdieron con el resultado electoral de ese mismo año, 2021. Tuvo mayoría calificada ahí y mayoría simple en el Senado, dado, como se recordará, en la enorme cantidad de votos que recibió el partido Morena en el año 2018, que son 30 millones. Eso le dio una representación parlamentaria extraordinariamente alta. Y el presidente López Obrador no aprovechó esa mayoría calificada en donde podía haber introducido reformas que implicaban ajuste constitucional porque él tenía la mayoría. Incluso este ajuste al cual me refiero de diciembre de 2020 está enmarcado en ese periodo que él todavía tenía la mayoría. Este ajuste, pues, es lo primero y es un ajuste que básicamente viene, como él mismo ha reconocido, por parte del sector patronal, que yo creo, ante las insistencias que él había hecho en las diferentes conferencias matutinas de que algo había que hacer en materia de pensiones, sugirieron este tibio ajuste que tiene un incremento en la aportación, en la cuota de aportación patronal, no la de los trabajadores, y hace un ajuste al nivel de las comisiones. Pero es muy importante establecer, como he tenido oportunidad de comunicar en muchos foros, que ese ajuste no toca el sistema de las cuentas individuales de las AFORES. Es decir, no toca la médula del sistema de ahorro para el retiro que inauguró Pedro Aspe en 1992 y que consolidó Zedillo con su reforma privatizadora de diciembre de 1995, que entró en operación en 1997 y que hoy día conocemos como Ley 97. Entonces, el primer ajuste propiamente que hace el presidente López Obrador no toca el sistema Afore. Y no solo, si se revisa con cuidado lo que
se votó en esa ocasión y se promulgó en diciembre del año 2020, vamos a encontrar que crece el subsidio al sistema Afore, que es un sistema de por sí ya muy subsidiado. Hay una aportación gubernamental fiscal mayor y sobre todo tiene perversidades tecnocráticas porque paga de una manera las pensiones de los trabajadores entre 0 y 4 UMAS y de otra manera la de los trabajadores que están de 5 UMAS en adelante. Este debate está pues abierto y yo he tenido oportunidad de encabezarlo, como digo, en infinidad de foros, y eso es lo primero que hay que decir. Lo que el presidente hizo para el apartado A es un parche que tiene más recursos fiscales y que de manera sintética patea el bote al año 2030. Por tanto, un primer elemento que hay que considerar para entender en el momento en que estamos ahorita es que eso de diciembre 2020 no resuelve el problema. Hay además que considerar después que el presidente tomó la iniciativa de esta mal llamada pensión para los adultos mayores. Esta iniciativa es muy bienvenida como recursos para los adultos mayores, más que bienvenida, pero eso no es una pensión, es un apoyo que da el Estado a aproximadamente esos 10, 11 millones de mexicanos que la están recibiendo en este año 2024. Eso nos complicó el asunto también, porque el presidente, al defender este programa que tiene un peso muy importante en términos presupuestales y que tiene este universo de cobertura también bastante grande, es una cantidad muy considerable, dado que son 6,000 pesos bimestrales. Una pareja, por ejemplo, que la tenga, está recibiendo entonces bimestralmente 12,000 pesos, que es una cantidad sumamente representativa y que es muy bienvenida, como decía, pero no es una pensión. Ellos insistieron en llamarle pensión la cuarta transformación porque decían que había el riesgo de que si entraba un gobierno diferente, pues la iba a tumbar y entonces modificaron el artículo cuarto constitucional y le pusieron pensión. Pero como digo, una pensión se gasta por años, se gana por años de servicio y tiene una dignidad laboral que no tiene este apoyo. Ahora, esta pensión de la cuarta transformación para los adultos mayores, lo que hicieron las AFORES fue sumarla al bajo nivel de la pensión que están pagando, digamos, para los trabajadores entre 0 y 4 UMAS, por ejemplo, un promedio de 5,000, 6,000 pesos mensuales, pues le sumaron esto y la bautizaron como pensión no contributiva, la eterna recomendación del Banco Mundial, y entonces ya teníamos 12 bimestrales, por supuesto, más 5 que pagaba la pensión Afore, pues tenemos una pensión evidentemente un poco más alta, pero está pagada con recursos fiscales, por lo menos la pensión para los adultos mayores. Además de este asunto que nos complicó el balance de la reforma del 2020, porque este apoyo se utiliza para presumir que subió la pensión cuando en verdad las pensiones están en el sótano, aconteció otro evento, Claudia, que es de suma importancia: el impacto de la unidad de medida y actualización sobre el cálculo de la pensión. Ahí el presidente tuvo una actitud que consistió en lo siguiente. Él dijo que pues él no era responsable de esa decisión, lo cual es completamente correcto, porque la UMA deriva de la muy venturosa desindexización del salario mínimo, que es uno de los grandes aciertos de López Obrador y la cuarta transformación. El incremento que ha tenido durante todo su periodo, el último de 2018, que corresponde ya a Peña Nieto y que tenía más bien motivos electorales, pero en la cuarta transformación hay este sólido incremento que es muy bienvenido, aunque no se acabe de expresar todavía en materia del salario contractual, y que venturosamente también Claudia Sheinbaum ha anunciado ya, con la posibilidad grande que tiene de ella magnificar ahora la segunda etapa de la cuarta transformación, que mantendrá ese incremento anual del salario mínimo y además por encima de la inflación. Este importantísimo efecto, dijo con corrección López Obrador, pues a mí la UMA no depende de mí, es una jurisprudencia que se ha impuesto
desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo lo que voy a hacer, pues entonces, fue incrementar esta mal llamada pensión, en realidad ayuda muy bienvenida para los adultos mayores. Pero esto en su conjunto, vinculado con lo que fue el ajuste tibio al apartado A 2020, como decía, traza el escenario en que estamos ahorita y que tiene que ver, Claudia, con la iniciativa constitucional del 24 de febrero de este año. Doctor Leal, he escuchado con mucha atención esta línea de tiempo que usted nos ha hecho y también este tema del apartado A y la unidad de medida actualizada. Hay muchas personas que son jubiladas del sector público que no están contentas con el resultado de su pensión, con la tasa de reemplazo y con lo que ellos consideran que la UMA está afectando el poder adquisitivo de sus pensiones, doctor. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué pasó Pues con esto? el problema es muy sencillo. La UMA en realidad se despega del incremento del salario. Y en esa medida, cuando se hace el cálculo de la pensión, ahora se hace en veces de la UMA y no en veces del salario mínimo, pues se plantea una brecha que afecta la constitución de ese nivel de la pensión, que depende del salario base de cotización y que se mide contra estas veces de la unidad de medida y actualización. Creo yo, Claudia, y así lo hicimos, mi equipo y otros colaboradores, desde que se presentó la desindexización, nosotros pusimos la mesa de una corrección que el presidente también tenía a la mano, con su mayoría, como ya dije, calificada en la Cámara de Diputados y simple en la de senadores hasta junio de 2020, y que consistía en que él presentara una reforma constitucional que podía, por tener esa mayoría, sencilla, en el sentido de que solo agregaría al artículo 123 constitucional esta precisión de que las pensiones, las prestaciones sociales y los créditos, digamos, los préstamos que se dan, por ejemplo, los que hace el CONACYT cuando salen los estudiosos hacia afuera, se hiciera en veces del salario mínimo y no en veces de la UMA. Incluso mi equipo preparó una iniciativa que fue presentada todavía bajo la administración del presidente Peña Nieto en la Cámara de Senadores. Esa iniciativa hacía esa corrección y entonces se diluía el efecto que tiene ahorita la UMA en esta brecha enorme. Por supuesto, el problema es que esto tiene costo fiscal, porque al plantear así el problema, es el Estado el que tiene que poner el diferencial. Y yo creo, aunque esto es una mera conjetura mía, que eso fue lo que llevó a López Obrador a no activar una reforma constitucional en este sentido, porque además de la que mi equipo elaboró y fue presentada en la Cámara de Senadores, ya con la nueva legislatura en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, el partido Morena hizo varias iniciativas también que se presentaron, pero ninguna fue realmente discutida. Aquí yo creo que hay un problema de fondo y esta es una de las grandes demandas, sobre todo del magisterio, considerando que en el apartado B, donde estamos todos nosotros, trabajadores al servicio del Estado, aproximadamente 1.9 millones de trabajadores y nuestros familiares, pues evidentemente tenemos una componente muy fuerte en el apartado B de maestros, sobre todo de los maestros de educación básica, no solo considerando lo que somos los maestros de educación superior, ¿verdad? Y una de las grandes demandas del magisterio ha sido esa, por la composición también de edad del magisterio y también la composición de género, la presencia ahí de un gran número de maestras. Pero también equivale para el sector salud, por ejemplo, las enfermeras, las médicas del sector salud, todo el aparato, por ejemplo, que ha crecido ahora en salud, Claudia, con el IMSS Bienestar, el OPD IMSS Bienestar, que pretende una basificación grande, que también podría ser objeto algún día de un análisis más preciso, porque hay muchos problemas al debate ahí, es una componente también que está dentro del apartado B.
Entonces, lo que tenemos ahí es que la posibilidad de que se implementara esta reforma constitucional ahora es mucho más compleja porque se necesita una mayoría calificada que ya no tiene el partido Morena. Esa se perdió en el año 2021 con el proceso electoral intermedio que hubo en esa ocasión. Sin embargo, es un tema que yo creo debe estar en la agenda muy precisa de la candidata Claudia Sheinbaum, porque va a seguir sonando y va a seguir siendo una de las grandes demandas de los trabajadores del apartado B. Ahora, hay que decir que la UMA afecta por el lado de la salida, por el lado del proceso jubilatorio, pero también afecta por el lado de entrada. Es decir, lo que recibe, por ejemplo, el IMSS y el ISSSTE, que está calculado ahora en la masa salarial en veces de la UMA, es menor que lo que se recibiría como pago, por ejemplo, de la cuota patronal si se ejecutara sobre la base de veces del salario mínimo. Esto ya está consignado en el informe anual que hace sobre todo el Instituto Mexicano del Seguro Social, ese informe que presenta al Congreso cada año y donde ya se puede apreciar pues el minus que representa el costo de este diferencial entre veces del salario mínimo y veces de la UMA. Es en ese marco, considerando pues la línea de tiempo efectivamente solo de la cuarta transformación, sin considerar, Claudia, para atrás lo que habían dejado pendientes los neoliberales, que es muchísimo en materia del debate pensionario, por ejemplo, considerar todo el desplome del salario base de cotización en el periodo de la Madrid, con inflaciones en 1987 de más del 100%, donde ya ellos no corrigieron nada como neoliberales. Al votar la ley de Zedillo en 95 y poner en operación la ley 97, decían una barbaridad los neoliberales. Estos tecnócratas decían, el problema pensionario está resuelto ya no es un costo fiscal para el Estado, porque ahora el que va a determinar la pensión es el ahorro del propio trabajador, lo que llamamos la cuenta individual, la autopensión. Pues sí, ahí están los resultados. 27 años después, pensiones del 30% del último salario devengado. Esto es lo que, como decía yo, venturosamente puso sobre la mesa López Obrador, sin que en el caso del apartado A, como yo dije, se haya atacado de fondo el problema, sino se patea el bote, por lo menos al año 2030, y con este fenómeno de cómo sumaron el apoyo de la mal llamada pensión o la ayuda para los adultos mayores como pensión no contributiva, y luego el problema del impacto de la UMA, como ya acabamos de ver. En ese marco es que aparece la iniciativa del 5 de febrero de este año. Doctor Gustavo Leal, creo que es una de las pocas explicaciones tan integrales que hemos escuchado. Se le agradecemos mucho. Precisamente yo por eso quería que usted viniera aquí, porque sí, solamente tenemos un pedazo de la historia con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Claro. Solo tenemos ese pedazo de la historia donde nos dice el presidente que va a cumplir una promesa. Pero como hemos visto y como nos cuenta, tenemos una serie de parches y tenemos una serie de decisiones de por qué la medida de indexar a salario mínimo cambia, porque era importante liberar los salarios de esa unidad de medida, que claro, se usaba para multas, pero que se usaba como una unidad de cuenta para muchos trámites. De hecho, creo que se libera antes de este gobierno. Eso pasó antes de este gobierno. Así es, ¿no? Es muy Peña Nieto, sí, es una iniciativa de 2016-2017 y es muy correcto. La UMA está muy bien para pagar multas, pero no está bien para pagar pensiones. No está bien para pagar pensiones. Para pagar pensiones. Ahí se necesita un ajuste, una vía, Claudia, era la que ya señalé, esa iniciativa constitucional que presentamos, pero hay otra que podría ser modificar la propia ley de la unidad de medida y actualización y elevar el nivel de la UMA para pagar pensiones, por ejemplo, duplicarlo. Ahora, sí, en ambos casos, el costo fiscal, estoy yo seguro, es lo que detuvo a la administración de López Obrador. Ahora, pongamos un poquito más de información también para nuestro auditorio. Realmente,
en materia del debate pensionario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Cuarta Transformación tiene en Ursúa primero, ya desaparecido, y luego en Herrera, Arturo Herrera, dos funcionarios netamente neoliberales. Muy, Hay muy. un cambio realmente con Rogelio Ramírez de la O, pero también lo vamos a comentar ahora a propósito de la iniciativa del 24 de febrero de este año. Hay mucho que discutir ahí sobre la manera como Rogelio está planteando la problemática, pero eso lo vamos a tratar un poquito después. Pero por lo que toca a la visión de Ursúa y de Herrera, es absolutamente neoliberal. Por ejemplo, la primera declaración de prensa de Ursúa como secretario de Hacienda es ya escandalosa, diciendo, estamos muy preocupados porque no quisiéramos que a México le pasara lo que a Brasil, que las pensiones llegaran a representar 8% del PIB. Esa fue su primera declaración. Afortunadamente, Ursúa ya no tuvo participación, pero sí Herrera. Y aquí viene un asunto muy importante, Claudia, que el auditorio está muy bien que sepa. El personaje que representaba las Afores con Peña Nieto, Carlos Noriega Curtis, pasa a ser con Ursúa y con Herrera el que maneja las pensiones dentro de la 4T en la Secretaría de Hacienda. Válgame Dios. Inmediatamente dijimos, hay un conflicto de interés monumental. Y él es el gran operador, Carlos Noriega Curtis, de ese ajuste tibio al apartado A. Es decir, no hay realmente, en términos de un debate pensionario estricto, una actitud de lo que AMLO ha repetido muchas veces en sus mañaneras. Él ha dicho, se trata de resarcir los daños antilaborales y antihumanos de estas reformas neoliberales. Eso no está en los diseños que hicieron para el apartado A y cuyo responsable es Noriega Curtis. Noriega Curtis además no tuvo un muy buen final. Algo sucedió allá dentro de la Secretaría de Hacienda, porque en cuanto se presenta esta iniciativa y se vota, en diciembre de 2020, él abandona el cargo y desde entonces se sabe poco de él. Pero esto es Sí, importante. Ahí hay una visión completamente neoliberal. Y en lo que vamos a examinar después, que es la presentación de esta iniciativa del 24 de febrero de este año, que es la que genera el fondo que votaron ayer finalmente, el fondo es para esa iniciativa, se vuelve a ver un desaseo absoluto en la arquitectura de esta iniciativa y en este caso la responsabilidad ya es de el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y de la Comisión de Salarios Mínimos, que parece que tiene una participación en el diseño de esto que, como digo, es un absoluto desaseo y que vamos a examinar. bien, doctor Gustavo Leal, usted y su equipo, porque yo sé que usted es muy acucioso con los números, el impacto en el presupuesto, ¿cuánto se necesitaría? En la bolsa de las Afores hay 6 billones de pesos. Hemos estado observando la cifra que se ha dado a las pensiones o la red de protección social para adultos mayores, se calcula que son 2 billones de pesos. Es decir, si tomamos en cuenta lo que hay en la bolsa de las Afores más los 2 billones de pesos, tendríamos 8 billones de pesos que bien podrían haberse gestionado de otra manera. El ahorro interno del país, ahí va a llegar hasta el 50% del PIB, pero el problema es que no se resuelve. Aquí nuestros amigos nos estaban diciendo en el chat, y el otro día se me ocurrió hacer un programa con el responsable del Fobiste y no le cuento cómo me fue, porque nadie le quiere entrar al fondo del problema, porque hay créditos que estaban tasados en vez de salarios mínimos, pasaron a UMAS y bueno, son créditos impagables. Entonces, el impacto que tendría arreglar esto, pero arreglarlo en serio, que 1.9 millones de trabajadores del sector educativo sí tuvieran una pensión digna y que arregláramos este tema de la UMA y ponerlo en vez de salarios mínimos. Sí, Claudia, qué bueno que lo plantea así porque sí es un tema relevante. Digamos que parte de lo que ha confundido mucho a la opinión pública estas semanas
a propósito del asunto del fondo, que no hemos discutido todavía, no he explicado esto, ni tampoco la iniciativa del 24 de febrero de este año, es que apareció justamente eso, Claudia. Es muy lamentable en términos del debate parlamentario lo primitivo que fueron los argumentos, sobre todo de la oposición, pero no solo, una gran cantidad de los que usted y yo seguimos se escriben en medios, pero señaladamente, por ejemplo, el Centro de Investigaciones y Estudios Presupuestarios y todas las supuestas organizaciones no gubernamentales que están opositoras a la 4T, hicieron realmente un pobre análisis de este gran desafío que se puede resumir así. Lo que estamos pagando ahorita de pensiones a nivel anual, incluyendo la pensión mal llamada para los adultos mayores, es aproximadamente entre 1.5 billones y casi 2. Sí, en efecto, la cifra que usted estaba manejando. Bueno, vamos a empezar por el principio, y eso es lo que no estuvo en el debate, sobre todo de estos como el CIEP, que siempre ponen por delante algo como lo de Ursúa, que es el escándalo de lo que pesan las pensiones. Pues bueno, a todos ellos hay que decirles con toda sencillez, sea el gobierno que sea, van a tener que seguirse pagando esas pensiones. Cambie el gobierno que cambie, eso se va a tener que seguir pagando hasta el año 2060. Entonces, en vez de discutir si es mucho o es poco, vamos a buscar, como dice usted muy bien, Claudia, una fórmula para que ese dinero luzca más. Y eso es lo que no se ha hecho en México. Hay la inercia total de no tocar el sistema de cuentas individuales, el sistema de afores, y en ese sentido digo que el debate parlamentario ahora sobre lo que era este fondo fue muy pobre y no se puso sobre la mesa el centro, que era un poco lo que insistió López Obrador. Se trata de resarcir los daños de las reformas neoliberales. Bueno, pues entonces hagamos una propuesta para utilizar esos 6 billones de las afores y lo que mete el gobierno, que es un dineral, para pagar las pensiones de manera diferente. Eso es lo que hubiéramos puesto en el centro. Por eso, el tibio ajuste de AMLO a 2020 y esta propuesta mal diseñada que termina en el debate del fondo son dos parches. Eso no resuelve. Se podría hacer otra cosa. ¿Qué se necesita? Pues propuestas como las que ha trabajado mi equipo y un buen diseño actuarial que tampoco tuvimos. Parte del problema que hubo ahorita en el debate es que desde que se presentó la iniciativa del 24 de febrero, se dijo públicamente, el financiamiento se ve muy endeble. Hay mucha precipitación en decir que se va a pagar hasta el 100% del salario, pero no se está diciendo cómo se va a financiar eso. Exacto. Y el debate sobre el fondo, Claudia, lo único que hizo fue confirmarlo. Entonces, lo que usted está señalando es sumamente importante. En vez de estar exagerando, como lo dice el IMCO o como lo dice el CIEP, venir a decir, tenemos 1,000 sistemas de pensiones, está carísimo, lo que tendría que decirse es, lo van a tener que seguir pagando todos los gobiernos. No hay una sola posibilidad de que eso no se cumpla. Eso es lo que quería la OSD de Carlos Ramírez con Peña Nieto y lo paró la movilización popular, sobre todo de los adultos mayores. Era impresionante ver a esos adultos mayores leyendo el informe de la OSD hecho para los tecnócratas del mundo con un plumón amarillo diciendo esto no lo aceptamos y no se aceptó. Esto es justamente lo que habría que poner en la mesa del debate. ¿Cómo gastar mejor esas gran cantidad de recursos? Y en ese sentido, reitero, tanto Ursúa como Herrera representan una visión netamente neoliberal. Lo que se presentó ahora como una iniciativa nueva, donde dice AMLO que, bueno, ya ahí se iba a dar el 100% del salario como pensión, cosa que había que precisar que no es exactamente así, tiene una componente para los salarios de más baja cotización que podría ser viable, pero que genera una enorme desigualdad, porque los grandes grupos afectados, por ejemplo, todos los que están arriba de las 5 UMAS, no están considerados en esta iniciativa. Está mal diseñada, está hecha por gente que desconoce
técnicamente el sistema de Europa del retiro, pero sin embargo quiere decir que se está actuando, pues va a generar como segundo parche muchos más problemas. Pero tal vez, Claudia, esto lo tendríamos que examinar en otra emisión, porque ahora Sí, nos concentramos básicamente en llegar hasta lo del apartado A, insistir en esto. No se puede sacar la muñeca o el petate de que se está gastando mucho. No hace análisis, este grupo de analistas no hace análisis, hace una denuncia presupuestal, no tienen una propuesta. Nosotros sí tenemos una propuesta y la propuesta consiste en utilizar esos recursos para fortalecer el salario base de cotización, que eso es lo que sí determina el nivel de la pensión y no, como se dice ahora, para elevar la tasa del reemplazo. La tasa de reemplazo, Claudia, es un porcentaje, ¿verdad? No es el salario base de cotización. Y nosotros sabemos que el salario base de cotización, ese sí es el que pesa para determinar el nivel de la pensión. Así que sí, por supuesto que hay alternativas, Claudia. doctor Gustavo Leal, pues por hoy le agradecemos mucho. A ustedes. Creo que hemos llegado a un punto muy interesante, que es conocer la propuesta de su equipo. ¿Cree que habría posibilidad que el próximo martes nos conectáramos otra vez y pudiéramos A platicar esta hora, como hoy. como hoy a las 8 de la noche? ¿Qué le parece, doctor? Sí, Si no puede, lo checo con mi entendemos. agenda y se lo escribo, pero sí hay que dejar claro que la parte, digamos, lo que estamos discutiendo ahorita a nivel nacional, particularmente ayer con ya la votación en el Senado, sería explicar qué hay en esa iniciativa del 24 de febrero y qué es lo que hay en el fondo. Y claro, yo creo que el auditorio va a agradecer mucho eso. Con mucho gusto yo checo mi agenda y estaré encantado de serme posible nuevamente con usted, aprovechando mucho para saludarla a todo el auditorio y a toda la producción por esta muy honrosa invitación, mi Claudia. Encantado. Claro, doctor, gracias. Ojalá pueda en su agenda darnos este espacio, que es una cátedra. Y no me quiero despedir sin que recordemos aquella gran nota de Julio Frenk, de Lance, de Sí, cuando pues prácticamente los sorprendimos en la estrategia de usar dinero que venía de los fumadores para exactamente. maquillar un fondo catastrófico que se usaba en el Seguro Popular, de esas cosas que usted descubrió, Sí. querido Gustavo Leal, doctor Gustavo Leal, qué gran trabajo ha hecho durante estas décadas, Muchas doctor. gracias, pero también usted fue muy importante, Claudia, porque gracias a las pistas que yo tenía, usted lo pudo materializar. Sí, como le decíamos, el gerente Frank, El de gerente. triste, de triste memoria en materia de lo que es propiamente el debate de salud. También sobre eso hemos seguido produciendo materiales y están a la disposición de Claudia para examinar a fondo ahora también la propuesta de federalización que ha puesto sobre la mesa el presidente López Obrador vía sobre Zoé Robledo en el IMSS, ¿verdad? Pero tendremos oportunidad de tratarla. Mucho gusto, Claudia. Muchas gracias al auditorio y a toda la producción y estamos en contacto. Gracias, gracias siempre, doctor. Un A abrazo. ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pareció, amigos, la conversación con nuestro querido doctor Gustavo Leal. Bueno, no puedo decir compañero porque pues él es un catedrático de muy alto nivel, pero durante mucho tiempo en el periódico El Financiero, cuando reporteábamos política de salud, él era una de nuestras grandes fuentes, muy comprometido con la sociedad. Amigos y amigas, no se vayan porque ya se va a conectar acá en Economía Social nuestras invitadas, Johin Abreu, que espero que ya se conecte. Vamos a platicar de un tema. Johin, estaba buscándote, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué gusto, querida Johin, admirada politóloga, fundadora de Precisa Medición Estratégica. Tenemos en producción tu currículum. Mientras tanto, también le vamos a dar la bienvenida. Tenemos otra invitada de lujo. Johin Abreu es directora general de Precisa Medición Estratégica. Es especialista en planeación estratégica y estudios de opinión. Tiene una maestría en ciencia política cuantitativa por la Universidad de Essex, Inglaterra, y es licenciada, como les decía, en ciencia política por el ITAM.
tiene estudios de Derecho Constitucional, Administrativo, Políticas Públicas, Presupuesto Público en enfoque de género. Enfoque de género es una de las especialidades de nuestra querida Johin Abreu, tiene 30 años de experiencia en encuestas de opinión. Johin, hemos trabajado juntas en algunos proyectos de vinculación comunitaria. No sabes qué gusto me da recibirte aquí en nuestra economía social. Mientras se conecta nuestra siguiente invitada, si ya está, también le damos la bienvenida a Alejandra López Martínez. Gracias. Ay, qué lujo tener una mesa con mujeres tan talentosas. También aprovechamos, Alejandra, para darte la bienvenida mientras producción nos pones tu ficha curricular. Muy buenas noches. Ella dirige Consultoras en Género y Gobierno, consultora especializada en análisis, diseño y evaluación de políticas públicas. Estudió Ciencia Política y Relaciones Internacionales en mi querido CIDE, tiene maestría en política en especialización en economía política por la Universidad de Nueva York y el máster en comunicación y marketing político en la Universidad de Alcalá de Henares y CESCOMPOL en Madrid, España. Alejandra, quisiéramos platicaran Johin y tú de qué va este curso, esta capacitación que ustedes están dando, de cómo el debate en política pública, el debate serio, profesional, ¿qué le tiene que dejar, Alejandra? Si me permites, Johin, comenzamos con Alejandra. ¿Qué le tiene que dejar a la audiencia? Porque este fin de semana vamos a tener un debate que va a ser muy importante, Alejandra. Adelante. Sí, gracias, Claudia. Pues bueno, primero hay que recordar que esta es la elección donde más mujeres va a haber en la historia, contendiendo por puestos de elección popular. ¿Qué quiere decir? De los 20,000 puestos de elección popular, por lo menos 20,000 van a ser mujeres candidatas. ¿Cuál es nuestro debate? Bueno, en realidad no sabemos bien cómo hacer campañas para mujeres porque somos relativamente nuevas en este espacio. Y digo relativamente nuevas porque tenemos apenas 70 años de que se nos concedió el derecho al voto y porque hasta apenas en el 2019 se aprobó la ley paridad en todo, que nos da la mitad de las candidaturas exclusivamente para las mujeres por parte de los partidos políticos. Ahora, entonces, ¿qué tenemos? Por primera vez, 2 mujeres que van a contender por la presidencia y una de ellas va a ganar, muy probablemente, sin demeritar al candidato, pero lo más probable es que tengamos por primera vez una mujer presidenta. Vamos a tener una presidenta en el INE que va a dar que va a reconocer la elección. Vamos a tener una presidenta en el Tribunal Electoral y tenemos que empezar a ver la forma de hacer campañas de una forma distinta. Y esto viene también a colación porque hay que comunicar de forma distinta y hay que hablarle al 52% del electorado que somos mujeres. ¿Qué pasa con los candidatos? Que no saben cómo abordar temas de mujeres, temas de género, hablan en general como del sistema de cuidados o hablan en general de las necesidades de las mujeres y realmente no han visto cuáles son sus necesidades y las mujeres candidatas tampoco saben hacer campañas aprovechando este enfoque de género. Lo que nosotros proponemos en este curso es justamente aprender a utilizar el otro 50% de la población, que somos las mujeres. ¿Cuáles son nuestras demandas? ¿Cuáles son los temas de política pública que nos interesan? ¿Qué debemos de abordar siendo candidatas, siendo candidatos? ¿Qué nos importa como mujeres, ¿no? Y justamente en el debate pasado tuvimos a 2 candidatas que se les veía muy perdidas, que no podían tener una narrativa articulada, que no hablaban realmente de los temas de las mujeres, a pesar de que uno de los ejes rectores de ese debate fue el de las mujeres. Y pues claramente no habían tomado nuestro curso, no habían tenido una asesoría de este tipo y por eso es que les falló un poquito poderle hablar a las mujeres, pero muchísimas candidatas al Congreso, a los congresos estatales, a los ayuntamientos, presidencias municipales, pueden aprovecharlo y realmente hablarle a este sector de la población que somos nosotras. Alejandra, antes de darle la palabra a nuestra querida Johin Abreu, tú vienes de tomar un máster en España, una maestría en donde los temas de comunicación en materia política son de avanzada. Háblanos un poquito de cómo se le habla a las mujeres cuando somos el 52%
20% del electorado. ¿Por qué se están obviando las políticas públicas, sistema de cuidados, equidad, todos estos temas que nos importan? Más allá de temas de feminismo, de verdad nos importa que nos hagan una propuesta desde las políticas de género. ¿Qué nos puedes decir de lo que pasa allá en Europa? Bueno, algo que pasa en general en la comunicación política aquí en México y en Latinoamérica y en muchas otras partes del mundo es que nos acostumbramos a hablarle a un público en general, a un público abstracto, y las tendencias de comunicación política en Europa, al menos estas que están muy en boga con los consultores españoles y europeos, ha sido el microtargeting, hablarle directamente a las personas con lo que quieren escuchar, ¿no? Darles si tú eres madre de familia, obviamente quieres hablar de propuestas que tengan que ver con la maternidad, con el cuidado de los niños. Si tienes adultos mayores en tu casa, lo que quieres es escuchar propuestas de adultos mayores. Si eres una mujer joven que trabaja, quieres escuchar sobre estos temas de igualdad salarial, de empoderamiento económico. Si eres emprendedora, igual. Y los candidatos y candidatas están mandando mensajes generales como no tengas miedo o es tiempo de mujeres, pero de que no hay nada que me hable a mí. Y hablarle a tu público objetivo, hablarle a las personas que votan, porque, ojo, las mujeres siempre votan más que los hombres. Hay un porcentaje mayor de mujeres en la lista nominal, pero además las mujeres son más responsivas en el momento de votar. Entonces, si tú quieres no solamente tener mujeres que voten por ti, sino que estas mujeres tomen esta bandera del candidato o la candidata y que además hablen por ti, aboguen por ti, promuevan el voto por ti, tienes que hablarle de los temas que le importan. Y esto no lo están haciendo los candidatos y las candidatas. Hay que hablarle a las mujeres de los temas que le importan. No sabemos todavía bien qué es el sistema de cuidados, aunque todas las candidaturas lo han integrado a sus plataformas, no sabemos bien qué significa. Entonces, si no sabemos qué significa, no sabemos qué vamos a estar proponiendo, pues hablar de cosas genéricas no atrae el voto, es hablarle al aire y hablarle a las personas realmente lo que quieren, hablarle de mejores guarderías más cercanas, horarios extendidos, cómo facilitar la vida de las mujeres que trabajan y son madres al mismo tiempo o cuidan adultos mayores, porque además hay un reconocimiento ya de la sociedad de que las demandas de las mujeres son demandas de la sociedad, no solamente son exclusivas de ellas, no solamente son exclusivas de cierto grupo social o cierto grupo económico, sino que todo lo que les toca a las mujeres nos pega a todos, a toda la sociedad en su conjunto y sobre todo la erradicación del cáncer que es la violencia de género, la violencia de todo tipo, que nos ha tocado además a todas. Muchas gracias, Alejandra. Johin, cuéntanos, ¿por qué pensaron ustedes que era importante tener una capacitación dirigida al debate? Porque nos habla Alejandra de cómo se comunica a través de microtemas, microconversaciones, pero el debate está, yo creo que está subaprovechado. Y con estos temas, ¿habría más potencial, Joaquín? Claro que sí, Claudia. Pues mira, te contamos, la idea surgió, de hecho el curso se llama Campañas Electorales en Tiempos de Paridad, precisamente por lo que bien dice Alejandra, ¿no? Que este es como un momento histórico donde realmente hay toda una oportunidad de las mujeres de que lleguen al poder. Y vimos la necesidad que había que hacer toda una cuestión estratégica para el manejo de sus campañas, empezando porque, bueno, tenían que creerse que sí pueden, que realmente querer es poder y que ellas pueden, que conozcan sus derechos políticos electorales, porque está todo este tema de violencia política por razón de género, que construyan su agenda, precisamente su agenda político-electoral con perspectiva de género, ¿no? Que, como bien deseas, va más allá de si eres o no feminista, que tomes en cuenta que tus propuestas tienen que ir enfocadas a cómo disminuir las brechas de desigualdad.
También, por supuesto, es importante que los equipos de las candidatas y las mismas candidatas y candidatos, por supuesto, también entiendan muy bien a este segmento poblacional que son las mujeres y que no somos tampoco homogéneas, ¿no? Que hay una diversidad y una pluralidad también en el segmento femenino y para eso son importantes todas esas estrategias de comunicación y todas estas herramientas que menciona bien Alejandra y la necesidad de construir redes entre mujeres, ¿no? Todo el tema de la sororidad, del trabajo en equipo, en hacer sinergias, porque realmente las mujeres, pues, a veces tienen menos recursos, menos capacitaciones y pues nos tenemos que apoyar entre todas. Ahora, entrando en materia en el tema del debate, pues sí, efectivamente vemos que los debates están desaprovechados. Bueno, el debate pasado incluso hasta fallas técnicas hubieron pues tienes poco tiempo, ¿no? Hay muchas preguntas y a veces son, ¿no? Momentos un poco hasta, podríamos decir, acartonados, ¿no? De cierta manera. Entonces tienes que ser súper estratégica, ¿no? ¿A quién le estás hablando? ¿Cuál es tu audiencia a la que te quieres comunicar? Creo que a veces se les olvida que no necesariamente se están hablando entre ellos, sino que le están hablando a la audiencia con la que están. Tienen que demostrar una cierta sensibilidad lingüística. Es súper importante no empezar a hablar con lenguaje, con estereotipos de género, ni discriminatorios, ni términos sexistas. Por supuesto, tienen que persuadir. ¿Y qué más queremos que en cada una de las cuestiones que transmitan y que intenten proponer sus ideas y propuestas, pues que sea respetuoso y que sea cortés? Digo, también estamos a la espera de que haya contraste, ¿no? Que haya contrastes y diferencias, pero siempre manteniendo el respeto. Y claro que, y bueno, desde mi personal interés, ¿no? De lo que yo espero para el siguiente debate es que sepan responder, ¿no? De manera eficaz a las críticas, porque no solo nos interesa ver qué tan hábiles son en proponer o en hablar en público, sino más bien en contraargumentar, ¿no? En saber defender sus propuestas, en que haya una conexión conmigo, como bien decía Alejandra. O sea, yo quiero sentir que me están hablando a mí. En el debate anterior yo no sentí que me hablaran a mí en ningún momento. Yo como mujer, yo como mexicana, ¿no? Yo como madre de familia, realmente yo no sentí que me hablaran. Queremos ver precisamente esto, que nos queremos ver, como nos queremos ver las mujeres también en los debates. ¿Y qué más? Oír a una mujer cuando está hablando que realmente nos hable a nosotras, ¿no? Que una mujer le hable a otra mujer, ¿no? Que estemos representadas, que nuestras preocupaciones e intereses estén representadas también en los debates, ¿no? A grosso modo, eso es lo que yo considero que es importante y eso se tiene que preparar con tiempo. Sí, claro, se tiene que preparar, Johin, porque nos pregunta aquí nuestra audiencia, ¿los ataques personales abonan realmente? ¿La descalificación del oponente aporta algo al electorado? Miren, por ejemplo, las técnicas de entrevista para un periodista nos dicen que una entrevista es como pues una batalla, es como si entras en un foro o entras en una cancha de fútbol y vas a meter penales, un poco los periodistas lo vemos así. El debate debe ser hablarle a los electores, cuidarte de los flancos que te puedan afectar, pero seguir hacia adelante y hablarle a las electoras, en este caso a los electores. Es como una batalla de esgrima, si pensáramos un poco en el símil, porque en el debate, pues por cierto, uno de los grandes consejos es usa comparaciones, haz símil, genera empatía. ¿Cómo van a ser las candidatas y el candidato para generar esto, Johin? Si claro. No se preparan, si no saben, como tú desde Precisa lo sabes, los datos, quiénes somos. Exacto, o sea, primero justo, o sea, saber quién es el público objetivo, como bien decía Alejandra, ¿no? ¿Quién te está oyendo? ¿Quién es las personas con mayores probabilidades de votar por ti? A esas personas, a ese segmento es al que le tienes que hablar. Y los mismos estudios muestran y las mismas encuestas lo están mostrando, es que las mujeres
sí se están inclinando, se están volteando a ver a las mujeres candidatas, ¿no? Entonces, por supuesto, nos tienen que hablar a nosotras, ¿no? A la población juvenil también. O sea, ¿qué le estás diciendo a los jóvenes? ¿Cómo te estás comunicando con esa población? Entiendo, efectivamente, hay muchos retos dentro del debate, sobre todo, bueno, el tiempo es limitado, quieres que rápidamente pues te conozcan a ti, entonces hablar de propuestas a veces es complejo, ¿no? A veces no tienes el tiempo suficiente como para hablar de cosas de manera profunda, porque son complejos, ¿no? No hay el tiempo, sobre todo es ir contra el tiempo, como bien dices tú, pero precisamente por eso tienden, ¿no? A ser demasiado simplistas, ¿no? O decirnos generalidades que no, a veces nos dejan un poco como insatisfechas, ¿no? De la propuesta, porque justo lo vemos como algo poco sustancioso. Entonces, tienen que saber, ser claros en lo que nos quieren transmitir en ese poco tiempo, demostrar que saben, ser realmente honestas, honestos en el sentido de que reconocen de que hay dificultades, de que no todo está resuelto, de que hay problemas y grandes obstáculos, sobre todo que las mujeres enfrentan barreras y obstáculos en el día a día, ¿no? En la vida cotidiana. Tratar de que nos den soluciones concretas y viables, o sea, no generalidades, porque nos quedamos, te digo, yo en lo personal me quedo como corta de información. Pues en lo personal igual yo esperaría que si vas a hacer una propuesta de empleo, de medio ambiente, de seguridad y demás, en todas las propuestas tú digas cómo vas a resolver los temas para las mujeres. O sea, no a la general, sino quiero saber también a mí como mujer cómo vas a resolver el tema de las brechas salariales, por ejemplo, del acceso a la educación, los temas de violencia de género, que es diferente como lo vimos hombres o mujeres, ¿no? La confianza, ¿no? O sea, yo lo que quiero también es quedarme después de un debate, ver que esta persona tiene la capacidad de liderazgo, que hay un liderazgo, que es una persona íntegra, coherente, capaz de implementar políticas públicas. Y creo que ahí las mujeres candidatas también están teniendo una oportunidad que aprovechar de demostrar que somos lideresas y que no necesariamente es el concepto de liderazgo, es un liderazgo masculino, sino también una manera sensible, ¿no? Y afectiva, ¿no? Y empática de ser líder, ¿no? Y diferenciarte de los oponentes y no necesariamente en cuestiones personales, ¿no? Creo que te puedes diferenciar en términos de tus propuestas, en términos de tu propia experiencia, si ya tuviste experiencias en el cargo, ¿no? Eso puedes contrastar, ¿no? Cómo lo hiciste, cómo solucionaste ciertos problemas y como bien decías, generar esta empatía, esta comprensión por la preocupación de las personas, ¿no? Y que realmente yo creo que se nota cuando estás comprometido con un tema o con una agenda en particular, ¿no? Tú lo logras transmitir, bueno, lo sabes tú perfectamente, ¿no? Que estás en el periodismo y en la televisión. Es muy claro cuando alguien realmente no está comprometido o no conoce bien ese tema y que solamente lo está tratando de evadir, ¿no? Y no comprometerse en algo en particular en frente de millones de personas que te están oyendo y mirando. Muchas gracias, Johin Abreu. Ojalá Alejandra, qué bueno que ya estás con nosotros otra vez. Fíjate que Johin nos hablaba de cómo reflejar el liderazgo, siendo mujeres, siendo políticas. Alejandra, ¿por qué es tan importante esta comunicación, esta manera de las narrativas, los mensajes? ¿Por qué en el caso de una candidata la vemos que trata de hablar lo menos posible, de cuidar las formas, mientras que otra se sale de todos los estándares, a veces habla de más? ¿Por qué es tan importante el fraseo, la narrativa siendo mujeres? Y no sé si alcanzo a presentarte esta pregunta, porque creo que las mujeres deberían de tener una manera diferente de comunicar que los políticos, porque no sé si estarían de acuerdo conmigo. A la candidata Claudia Sheinbaum
se le ha criticado mucho hasta la entonación de la arenga política, el tono, ¿no? Y a Xóchitl también se le ha criticado lo coloquial. Y nosotros vemos a políticas, por ejemplo, un ejemplo, Madeleine Albright o la presidenta de la Unión Europea, que han desarrollado una manera de comunicar. ¿Qué podemos decir sobre eso, Alejandra? Bueno, primero que hay muchos estilos de liderazgo y que no todas las mujeres pueden catalogar de la misma manera, no todas las mujeres somos iguales y además no todas las personas tienen el mismo estilo de liderazgo. Estamos muy acostumbrados a este liderazgo masculino, de macho alfa, como decía Jochen, muy acartonado, muy recto, y no estamos tan acostumbradas a ver estilos diferentes. ¿Qué pasa con las mujeres? Las primeras mujeres que entraron a la política eran mujeres que se masculinizaron para ser líderes, para encajar en el molde. Pero ahora que tenemos muchos más espacios para mujeres, tenemos mujeres de distintos tipos tomando los lugares de liderazgo. ¿Esto qué implica? Que hay mujeres de distintos tipos y que están reflejando distintos tipos de liderazgo. Las niñas que vean a mujeres que se parecen a ellas, que se visten como ellas, que se ven como ellas, que hablan como ellas, empiezan a normalizarlo. Y las infancias es bien importante porque van a ver que las mujeres políticas no solo son mujeres como Hillary Clinton o Madeleine Albright o como Beatriz Paredes, sino que hay mujeres de todos tipos estando en política, porque ser política es otra profesión más. Eso es bien importante. En la política hay espacio para mujeres dicharacheras como Xóchitl, para mujeres serias como Claudia, y mucho de lo que se les ha criticado, sobre todo, también ha sido violencia de género, porque se les critica la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de verse, el tipo de cabello, los dientes, el sobrepeso, el tenerlo o no tenerlo, si se ve de su edad o no, por qué no se ve más joven. Y ese tipo de violencia estética también va afectando a los tipos de liderazgo, y eso es algo que tenemos que ir cambiando desde la sociedad, que tenemos que ir cambiando desde la normalización de distintos tipos de mujeres en política, distintos tipos de liderazgo y distintos tipos de ejercer el poder. Porque mientras más mujeres distintas haya, más diversas y juntas, más mujeres con poder en el poder, entonces vamos a poder tener más visiones distintas, más diversidad para sacar las políticas públicas, porque hay que acordarnos que no solamente hay una forma de ver el problema, hay una gran diversidad y de todos los sectores, de todos los entre sexo, su situación socioeconómica o el sector social donde está o a lo que se dedica, todos vamos a ver el mismo problema de distintos ángulos. Veamos, por ejemplo, del tema de movilidad. No es lo mismo ser mujer en el transporte público que ser hombre, o tratar de llegar a cualquier lado en un auto o en el transporte público. Es el mismo problema, es la movilidad, pero hay distintos ángulos para verlo. Entonces, tener más diversidad siempre nos va a ayudar a tener mejores condiciones para resolver estas políticas públicas. Muchísimas gracias, Alejandra. Tienes toda la razón. Creo que ha habido mucha violencia de género, que no hay que olvidarlo, y creo que las mujeres en la política se han enfrentado a todo eso que mencionas, y no hay que dejarlo a un lado. ¿Cómo debe ser la comunicación de una política? Debe ser auténtica. ¿Estarías de acuerdo conmigo? Debe Totalmente. ser sincera, ¿no? Porque la gente se da cuenta cuando no eres auténtico y cuando estás acartonado. Y es lo que le está pasando a Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez respondió hace apenas unos días que sus asesores no le estaban dejando ser, que no se sentía cómoda, que no sabía a quién hacerle caso, porque no se está haciendo caso a ella. Y al final lo que motivó a mucha gente a seguirla es la misma personalidad de Xóchitl. Y no está, por más que que le digan que tiene que verse más ejecutiva, que no use huipil, que no diga, que no haga. Creo que la esencia de ella es lo que tiene que prevalecer, igual que con las otras candidatas, igual que con Claudia, inclusive igual que con Álvarez Maínez.
hay que tomar esa decisión ejecutiva de ser quien tú eres sobre todas las cosas, porque si no, no puedes ser un personaje impostado cuando estás en política, porque en algún momento se te va a caer. Y después, lo que las redes sociales ha, desde mi perspectiva, minado la presentación de propuestas, el desarrollo, ¿no? Porque todo el tiempo son ataques, todo el tiempo son ataques. Y no están dejando que los candidatos, que las candidatas y el candidato establezcan un diálogo con los electores, con las electoras. Ahora sí, regresando a las propuestas, ¿no les parece, Johin? Sí, pues mira, complementando un poco lo que menciona Alejandra, si hay esta presión, que siempre es muy clara, tanto a mujeres como a hombres, pero a las mujeres en particular, de, bueno, la expectativa de tu imagen, ¿no? De que te tienes que ver profesional, competente, pero al mismo tiempo tienes que ser femenina y tienes que verte con una cierta apariencia física, en fin. Probablemente a los hombres lo que se fijan más es que muestre cierta fortaleza, este liderazgo más autoritario, ¿no? Más positivo. Las mujeres, bueno, quieren que seamos más empáticas, más sensibles, ¿no? Y demás. Pero, no sé, si en un momento dado muestras mucha sensibilidad, si te quiebra la voz, por ejemplo, ¿no? Que llegas a ese nivel, pues también te lo pueden ver como, eres débil, ¿no? El sexo débil. En fin, entonces justo están estos estereotipos y estos prejuicios y parecieran que nos, pues nos metemos mucho nos fijamos en demasiado, creo, en esas cosas, ¿no? No lo vamos a poder evitar, pero creo que efectivamente tenemos que empezar nuevamente a llevar, o sea, para eso están los equipos de campañas y los famosos cuartos de guerra, los famosos war rooms, para volver a redireccionar toda tu estrategia de campaña. Por ejemplo, en el debate que viene, pues se viene el domingo, van a hablar de temas como la economía, ¿no? La inflación, van a hablar del tema del empleo, del medio ambiente, la pobreza, ¿no? La desigualdad, en fin. Y sí, a mí me gustaría que en esta ocasión, sí, ver a las dos candidatas y al candidato presidencial, que sean mucho más asertivos en cuál es la propuesta y no que estés hablando sobre un tema, ¿no? O por lo menos pareciera que el tema que se está abordando en el debate es uno, pero ya tus respuestas están dirigidas a otra cosa. Entonces creo que eso confunde más, ¿no? A mí igual, insisto, y a mí me gustaría que si van a hablar de empleo, quisiera yo saber qué van a decir en cuanto a las licencias de paternidad, por ejemplo, las políticas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, toda la cuestión de acoso laboral, el hostigamiento sexual, en fin. Digo, yo sé que no es el único tema importante, pero insisto, en cada uno de estos temas, en cada una de estas políticas públicas, se tiene que transversalizar la perspectiva de género. Hay manera de transversalizar la perspectiva de género en cada uno de estos temas. Muchísimas gracias, Johin Abreu. Alejandra López, un último comentario antes de despedirnos y agradecerles que hayan estado aquí en Economía Social con este curso online, campañas electorales en tiempo de paridad. ¿Dónde podemos tener más información, Johin? Sí, mira, bueno, puedes tener información, bueno, en la página de Precisa, en Precisa Medición Estratégica, ahí viene toda la información del curso. Es un curso en línea, autogestivo, o sea, no, la persona lo puede tomar en cualquier momento, es corto, es práctico, no les tomará más de 5 horas, la verdad, súper económico, 580 pesos, está regalado, son 7 módulos, y pues todas somos expertas, quienes estamos ahí, todos, bueno, Alejandra, por supuesto, es parte de las especialistas, todas somos especialistas en el tema de política y en el tema de perspectiva de género. Entonces, básicamente es entrar también en el sitio de Alejandra, bueno, ya nos puedes dar los datos, ya sean igual en las redes sociales de personales mías o de Alejandra o de Precisa, ahí se encuentra toda la información y solo es darle un clic al enlace, inscribirse y aprender muchísimo.
Sí, bueno, en la página de Public and Corporate Solutions también tenemos el link al curso, igual que en las redes sociales. De verdad, no se van a arrepentir de tomarlo, no solamente las que están ahorita en campaña, sino también a las que ya están ejerciendo el poder o las que lo van a ejercer, porque no solamente son tips de comunicación, de elaboración y evaluación de políticas públicas con perspectiva de género, sino es una forma de ejercer el poder distinta de la que nos vamos a tener que estar acostumbrando. Muchísimas gracias, Alejandra López, Johin Abreu. Me da muchísimo gusto que hayan podido estar con nosotros en viernes. Para mí era súper importante porque precisamente viene el debate y quería que tuviéramos elementos para observar un debate desde otra perspectiva. Gracias, Alejandra. Gracias, Johin. Que tengan un gran viernes y pues comentamos el debate, si les parece. Perfecto. Muchísimas gracias, Claudia, y un saludo a todo el auditorio. Vean el debate y lo comentamos. Exacto. Gracias, Johin. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a nuestras amigas de Precisa con este curso online. Yo lo voy a tomar porque creo que a todo mundo nos hace falta conocer un poquito más de comunicación política. Gracias, amigos. Gracias por estar aquí. El PTCAN, saludos. Dice el PTCAN, ¿por qué lugar de cuarto de guerra, war room, no piensan en espacios de creatividad y construcción? Gracias, Marta María Sánchez. No, mencioné a Madeleine Albright, Marta, porque pues es una de las que me viene a la mente en materia de política internacional. Tampoco creo que sea una gran política, muy, muy cuestionable su paso por el Departamento de Estado. Carlos Alberto Boadilla, saludos. María Gutiérrez, Fabiola Jiménez, Franco Saldívar, ¿cómo estás, Franco? Hasta Tláhuac. Ana Montes, Jessy Ruiz, Mario Muñoz, muchos saludos, Mario. María Alberto Rebolledo, Juan Carlos Alcántara, Fabiola, saludos, saludos a todos, de verdad. Gracias por estar aquí. Hazel Margarita Castro, gracias por estar aquí. Vamos a seguir tocando, Hazel, el tema de las Afores. Lolita Dalbert, Mario Herrera, gracias por sus likes. Como ya se pudieron dar cuenta, se retrasó un poquito la charla astillada, nos pudimos robar unos minutitos. Gracias, Juan Manuel, por ayudarnos y por estar con nosotros. Nos despedimos, amigos, para que se prepare la producción para las charlas astilladas. No olviden, habrá programa especial antes, después del debate en el canal de Julio Hernández Astillero. No se lo pierdan porque será una gran transmisión. Nosotros en Revista Fortuna también tendremos cobertura. Vamos a estar comentando también desde nuestro canal Revista Fortuna en YouTube todo lo que suceda con el debate. Un abrazo y que tengan un gran fin de semana, una excelente noche. Cuídense mucho porque hay virus todavía por ahí. Acá andamos enfermos, pero por ahí ya vamos saliendo. Les mandamos un abrazo y hasta el próximo martes.